El público estalla en carcajadas en televisión en vivo, mientras el famoso presentador ateo Raúl Mendoza se prepara para hacer pedazos la fe católica de Sylvester Stallone sin saber que está a punto de experimentar algo que cambiará su vida para siempre, bajo las intensas luces del estudio de noche, sin límites. El coliseo moderno de la televisión española, las cámaras captan cada gesto, mientras Raúl ajusta su corbata negra con una sonrisa depredadora. El público, de 200 personas, vibra con anticipación, como gladiadores sedientos de sangre esperando el espectáculo. Las pantallas LED que rodean el escenario parpadean con el logo del programa, reflejándose en las paredes de cristal negro que encierran este teatro de la controversia. Damas y caballeros, anuncia Raúl con su característica teatralidad, tenemos con nosotros a una leyenda viviente del cine de acción. El hombre que nos enseñó que los músculos pueden resolver cualquier problema, pero que aparentemente ahora confía en poderes más celestiales. Las risas estallan como cohetes en la... Reciban con un fuerte aplauso al Rocky de la fe, Sylvester Stallone. Los aplausos son ensordecedores cuando Stallone entra con pasos tranquilos, vistiendo un traje azul marino impecable. Sus 68 años no han logrado doblegar esa presencia imponente que lo convirtió en ícono. Pero hay algo diferente en él esta noche, una serenidad en sus ojos que contrasta con la energía frenética del estudio, como si llevara consigo una paz que las luces no pueden deslumbrar, ni el ruido puede quebrantar. Sly, dice Raúl, extendiendo su mano con exagerada calidez. Es un honor tener aquí al hombre que convirtió el boxeo en poesía y la violencia en arte. Stallone acepta el saludo con una sonrisa genuina. Gracias, Raúl, me alegra estar aquí. Perfecto. Raúl se frota las manos mientras regresan a sus asientos. Porque esta noche, además de hablar de tu nueva película, quiero explorar algo fascinante, a la transformación del guerrero en monje. El comentario flota en el aire, como una amenaza velada. En la cabina de producción, el director técnico susurra nerviosamente a su asistente: aquí empieza el show. Las primeras preguntas siguen el camino esperado en carrera. Películas recientes, momentos detrás de cámaras. Stallone responde con calma deliberada, pero Raúl ya afila sus cuchillos. El ambiente se mantiene ligero hasta que gradualmente, como siempre en este programa, el tono comienza a cambiar. Sly, dice Raúl con una sonrisa que no llega a sus ojos, hablemos de tu transformación espiritual. Es fascinante como un hombre que ha construido su carrera golpeando rostros, ahora predica sobre amar al prójimo. El público ríe, pero hay algo diferente en la risa de Raúl. Sus dedos tamborilean contra el brazo del sillón con un ritmo nervioso que delata algo más profundo que simple entretenimiento. Lo que nadie en el estudio sabe es que detrás de esa sonrisa burlona se esconde el niño de 8 años que una vez rezó hasta sangrar en la imagen. Se desvanece sutilmente mientras una voz narrativa interrumpe. Suave pero penetrante, lo que el público ve es a un cazador de dioses, en su elemento natural, pero lo que no ven es al niño que una vez creyó con desesperación. Aparecen imágenes granuladas. En un pequeño Raúl arrodillado en una iglesia rural de Extremadura, sus rodillas presionadas contra el suelo de piedra fría, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas mientras sostiene un rosario gastado. Por favor, Dios, susurra el niño, no dejes que papá se vaya. La imagen se disuelve de vuelta al estudio donde Raúl continúa. ¿No te resulta contradictorio, Sly, interpretar personajes que resuelven problemas a puñetazos y luego hablar de perdón y compasión? Es como... ¿cómo llamarlo? Se toca la barbilla teatralmente. ¿Hipocresía divina? Más risas del público. Pero Stallone permanece sereno. Sus ojos, que han visto combates reales,
y batallas cinematográficas muestran una paciencia que desafía la tormenta que Raúl intenta crear en el montaje. Continúa el mismo niño, ahora llorando en un hospital mientras su padre yace conectado a máquinas que no lograron salvarlo. Dios no escuchó, dice una voz adulta, llena de amargura. Nunca escucha, porque verás. Raúl se inclina hacia adelante, su voz adquiriendo un filo apenas disimulado. Yo solía ser como esas personas que creen que hay alguien allá arriba preocupándose por nosotros. Qué ingenuo, ¿verdad? Sus ojos brillan con algo que no es diversión, sino dolor transformado en arma. El cazador de dioses está a punto de mostrar por qué lleva tantos años matando la fe de otros. Entonces, Rocky, Raúl se recuesta en su sillón con aire de superioridad. Cuéntanos sobre tu relación con el Todopoderoso. ¿Reza antes de cada escena de pelea? ¿Bendice tus puños antes de romper mandíbulas? Las carcajadas del público reverberan por el estudio, pero Stallone simplemente sonríe con una calma que desarma. Sus manos descansan tranquilamente sobre sus rodillas, sin mostrar señal de irritación. La fe no funciona así, Raúl. Responde con voz pausada. No es un contrato comercial con Dios. ¡Qué interesante! Raúl salta de su asiento con energía teatral. Porque para mí, un tipo que ha ganado millones interpretando violencia y luego habla de amar al enemigo, suena exactamente como un contrato muy lucrativo. Mientras el público ríe, la imagen se desvanece suavemente. La voz narrativa emerge en lo que Raúl ve como contradicción. Stallone lo vivió como transformación. Aparecen imágenes íntimas. Un Stallone más joven, arrodillado junto a la cama de un hospital, sosteniendo la mano de su hijo Sage, cuando casi pierdo a mi hijo por una sobredosis. La voz de Stallone flota sobre las imágenes. Entendí que toda la fuerza del mundo no sirve contra el dolor real. La pantalla muestra otro momento en Stallone, en una pequeña capilla, con los ojos cerrados. Una expresión de profunda vulnerabilidad, reemplazando su famosa intensidad. Ahí fue donde aprendí que la verdadera fuerza no viene de los músculos. De vuelta en el estudio, Raúl continúa su ataque pero vamos, Sly. Tus películas han glorificado la violencia durante décadas. Rocky golpeando hasta sangrar, Rambo, eliminando enemigos como en un videojuego. ¿Y ahora quieres que creamos que eres un pacifista cristiano? Stallone respira profundamente, sus ojos mostrando no defensiva sino compasión. Las películas son ficción, Raúl. El dolor que me llevó a Dios ¿fue muy real, dolor? Raúl se acerca como un depredador que huele sangre. ¿Qué dolor puede conocer a alguien que ha vivido en mansiones toda su vida? El silencio que sigue es tenso. Stallone mira directamente a Raúl, y en sus ojos hay una profundidad que hace que el presentador vacile por un instante. Es la mirada de alguien que ha caminado por valles que los focos no pueden iluminar. Cuando pierdes a las personas que más amas, Stallone, finalmente descubres que el dinero no resucita a los muertos. La sonrisa de Raúl se congela momentáneamente antes de recuperar su máscara de cinismo, preparándose para un golpe aún más devastador en la cabina de producción. Bañada por la luz azulada de una docena de monitores, la productora ejecutiva Elena Vázquez observa la entrevista con creciente inquietud. Sus 20 años en televisión le han enseñado a distinguir entre entretenimiento y crueldad. Y esta línea se está difuminando peligrosamente. Cámara 3, acércate más a Stallone, ordena al operador a través del micrófono. Pero su voz carece de la convicción habitual. En la pantalla principal, el rostro sereno del actor contrasta dramáticamente con la agresividad creciente de Raúl. Elena, susurra Miguel, el director técnico, ajustando nerviosamente sus auriculares. Esto se está poniendo feo.
El público está empezando a incomodarse. Efectivamente, las cámaras muestran rostros en la audiencia que han pasado de la diversión al desconcierto. Una mujer en primera fila intercambia miradas preocupadas con su acompañante, mientras un hombre mayor cruza los brazos con expresión de disgusto. Los números en redes están explotando, reporta Carmen, la community manager, desde su estación llena de pantallas titilantes, pero no de la manera que esperábamos. Al respeto por Stallone. Está trending más que nuestro hashtag oficial. Se muerde el labio inferior. Un tic nervioso que desarrolló años atrás. La presión de los ratings siempre ha sido feroz. Pero esto se siente diferente. Más personal, más tóxico. Necesitamos que Raúl baje el tono, murmura al asistente de dirección. Ya lo intenté, responde él señalando hacia el estudio. Se quitó el auricular hace 5 minutos. Está completamente fuera de control. En el estudio, visible a través del cristal blindado, Raúl gesticula con intensidad creciente, mientras Stallone permanece inmóvil como una montaña bajo tormenta. La dicotomía es perturbadora. A un hombre perdiendo los estribos frente a otro, que parece encontrar paz en medio del caos. 15 años trabajando con Raúl, murmura Javier, el técnico de sonido veterano, y nunca lo había visto así. Es como si estuviera peleando consigo mismo, no con el invitado. Elena toma una decisión que podría costarle su trabajo. Preparen el corte a comerciales. Si esto se descontrola más, lo cortamos. Sus ojos permanecen fijos en los monitores, donde algo en el lenguaje corporal de Raúl sugiere que está a punto de cruzar una línea de la que no habrá retorno. El verdadero enfrentamiento apenas está comenzando en la tercera fila del estudio. Mercedes Ruiz, una enfermera de 50 años, observa incómoda cómo la entrevista se transforma en algo que no reconoce. Vino esperando risas y entretenimiento ligero, pero lo que está presenciando la hace sentir como cómplice de una crueldad pública. «Esto no está bien», susurra a su marido, quien asiente sin apartar la vista de Stallone. Alrededor de ellos, la audiencia se divide visiblemente en algunos. Aún ríen con las provocaciones de Raúl, mientras otros muestran expresiones cada vez más tensas. En un bar de Malasaña, un grupo de jóvenes que inicialmente celebraba cada ataque de Raúl, ahora observa en silencio. «Tío, esto ya no es gracioso», murmura uno de ellos, bajando involuntariamente el volumen del televisor. La festiva se ha evaporado, reemplazada por una incomodidad colectiva. Las redes sociales hierven con reacciones contradictorias. En Twitter, los hashtags se multiplican. Raúl demasiado lejos compite con entretenimiento real, mientras que dignidad Stallone gana terreno inesperadamente. @mariatecher87 escribe: «Llevé a mis hijos a ver Rocky. Este hombre les enseñó que rendirse no es opción. Ver cómo lo atacan. Así duele». Ajobau filsofo banu gespongi. La televisión española muriendo en directo. Esto no es entretenimiento, es sadismo. En un hogar en Sevilla, 3 generaciones se amontonan frente al televisor. La abuela, de 80 años, aprieta su rosario mientras observa. «Ese americano tiene clase», dice con admiración. «No se rebaja a pelear sucio». Su nieto, un universitario que se consideraba ateo hasta esta noche, siente algo extraño en el pecho viendo la serenidad imperturbable de Stallone bajo fuego. «¿Por qué no se defiende, Abu?» «Porque ya ganó, hijo». Solo que el otro no se ha dado cuenta. De vuelta en el estudio, una grieta visible se extiende por la audiencia. Los stage delanteros, ocupados por los fanáticos más ruidosos de Raúl, siguen aplaudiendo sus ataques. Pero las filas traseras guardan un silencio cada vez más denso, como si intuyeran que están presenciando algo más profundo que entretenimiento. Un estudiante de periodismo, en la última fila, toma notas frenéticamente. «Consciente de que
documentando un momento que cambiará la conversación sobre los límites del espectáculo televisivo. El rugido del público se está transformando en un murmullo inquieto. Y Raúl, alimentándose de esta energía cambiante, se prepara para lanzar su ataque más personal y devastador. En el estudio parece encogerse hasta convertirse en un ring de boxeo íntimo. Con solo 2 gladiadores, bajo los focos implacables, Raúl se inclina hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que trasciende el entretenimiento y entra en territorio peligroso. Hablemos de dolor real, Sly, dice con voz suave pero cargada de veneno. Hablemos de tu hijo Sage. Ansa glacial se apodera del estudio. Incluso los técnicos en la cabina contienen la respiración. Stallone no se mueve, pero algo imperceptible cambia en su postura, como un guerrero que reconoce que la batalla ha entrado en su fase más letal. Antú Fe no pudo salvarlo de las drogas, ¿verdad? Continúa Raúl, saboreando cada palabra como un carnicero que afila su cuchillo. Todas esas oraciones, todas esas súplicas, y aún así lo encontraron muerto en su apartamento. ¿Dónde estaba tu Dios protector entonces? La cámara enfoca el rostro de Stallone en primer plano, sus ojos que han enfrentado adversarios cinematográficos y reales, muestran un dolor tan profundo que por un momento parece que el ataque ha dado en el blanco. Pero entonces, algo extraordinario sucede. En lugar de quebrarse, su expresión se transforma en algo que trasciende el sufrimiento. ¿Y tu hijo Sergio? Raúl presiona más. Su voz ahora un susurro despiadado, autista, dependiendo de cuidados especiales toda su vida. ¿También parte del plan divino? ¿O tu Dios simplemente tiene un sentido del humor muy cruel? El público está petrificado. Esto ha cruzado todas las líneas del decoro humano. En la cabina, Elena tiene la mano sobre el botón de corte. Temblando de indignación, Stallone cierra los ojos por un momento, y cuando los abre, hay algo en ellos que desarma completamente a Raúl. No hay ira, no hay odio, no hay sed de venganza, solo una paz profunda e inquebrantable que parece emanar desde un lugar que los ataques no pueden alcanzar. Mis hijos me enseñaron más sobre Dios que cualquier sermón. Responde con voz firme, pero sin hostilidad. Sage me mostró que el amor no termina con la muerte. Sergio me enseña cada día que la perfección no se mide como el mundo cree. Raúl parpadea, momentáneamente desarmado por esta respuesta que no encaja en ninguno de sus guiones de humillación. Su siguiente ataque se está formando en sus labios, pero algo en el aire ha cambiado. El estudio entero parece contener la respiración, como si estuviera a punto de presenciar algo que ninguna cámara debería capturar. El aire del estudio se espesa de manera inexplicable, como si una presencia invisible hubiera entrado silenciosamente. En él, las luces, antes agresivamente brillantes, parecen suavizarse sin que ningún técnico toque los controles. Incluso el zumbido constante del equipo electrónico se atenúa hasta convertirse en un susurro apenas perceptible en Raúl. Siente el cambio, pero lo atribuye a su propia adrenalina. Se pone de pie bruscamente, como un fiscal, preparándose para su alegato final. No me vengas con cuentos preciosos, Stallone. Su voz resuena con una desesperación que sorprende incluso a él mismo. Responde la pregunta real. Camina círculos alrededor de su invitado, como un depredador, acorralando a su presa. Cuando tu hijo agonizaba, cuando los médicos te dijeron que no había esperanza, cuando te arrodillaste en esos pasillos de hospital, ¿dónde estaba tu Dios? Stallone permanece inmóvil, pero algo extraordinario está sucediendo a su alrededor. La pequeña cruz de plata que lleva al cuello, habitualmente oculta bajo su camisa, ha quedado visible cuando se inclinó hacia adelante, y parece captar la luz de manera inexplicable, brillando con un resplandor sutil que no proviene de los focos del estudio,
¿Por qué permite que los inocentes sufran? Raúl se detiene directamente frente a él, su rostro contorsionado por una angustia que trasciende el teatro televisivo. ¿Por qué calla cuando más lo necesitamos? Explícame eso. La temperatura del estudio parece descender varios grados. Varios miembros del público se abrazan sus chaquetas, sin entender por qué sienten frío repentinamente. En la cabina de producción, las pantallas de los monitores titilan momentáneamente, mostrando interferencias que no tienen explicación técnica en Stallone. Mira a Raúl con una compasión tan profunda que corta más que cualquier argumento intelectual. A veces Dios responde con silencio, dice suavemente, porque el silencio nos enseña a escuchar de manera diferente. ¡Eso es basura poética!, grita Raúl, pero su voz tiembla. Necesito respuestas reales. ¿Por qué un Dios bueno permite tanto sufrimiento? El estudio entero parece susurrar, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Las sombras en los rincones se alargan de manera antinatural, y por un momento, solo por un momento, todo el ruido del mundo exterior se desvanece por completo. Stallone cierra los ojos, y cuando los abre, hay algo en su mirada que hace que Raúl retroceda instintivamente, porque a veces, susurra, el silencio de Dios es el espacio que necesitamos para encontrar nuestra propia voz. En ese instante, algo imposible está a punto de suceder. En ese preciso instante, las luces del estudio parpadean violentamente. No un simple destello, sino una fluctuación rítmica que baña el escenario en sombras y luz alternantes. Los pantalas LED que rodean el set se llenan de estática, emitiendo un zumbido grave que vibra en los huesos de cada persona presente. ¿Qué demonios?, susurra el técnico de sonido en la cabina, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre los controles que no responden. Los micrófonos emiten un agudo silbido antes de apagarse por completo, sumiendo el estudio en un silencio tan profundo que resulta casi tangible. Elena observa horrorizada las consolas técnicas que muestran lecturas imposibles, como si algo alterara el propio flujo eléctrico del edificio. «Arreglen esto ahora mismo», grita, pero su voz se pierde en el vacío tecnológico. En el escenario, la luz se reduce hasta casi desaparecer, dejando solo un tenue resplandor que parece emanar de ninguna parte específica. El público queda sumido en penumbras, sus siluetas apenas visibles, pero extrañamente nadie grita ni se levanta. Una calma inexplicable los mantiene inmóviles, como si intuyeran que están presenciando algo sagrado. Raúl mira a su alrededor, con los ojos dilatados, su bravuconería evaporándose como humo. Solo Stallone y él permanecen vagamente iluminados, como islas en un mar de oscuridad. El tiempo se estira, elástico en 10 segundos que parecen eternos. A la cruz de plata en el cuello de Stallone capta un destello de luz inexplicable, brillando momentáneamente, como si absorbiera la escasa iluminación. Ya la sala, Raúl la ve y siente algo extraño en su pecho. No miedo, sino una calma que no ha experimentado desde que era niño. En sus ojos se humedecen sin razón aparente. Y por primera vez en décadas, el ruido constante en su cabeza, esa voz crítica que nunca duerme, se silencia por completo. En ese silencio absoluto, escucha algo que había olvidado, en el sonido de su propio corazón latiendo. Stallone lo mira con una intensidad tranquila, sin triunfo ni juicio, solo reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento durante toda la entrevista. Tan repentinamente como comenzó, todo vuelve a la normalidad. Las luces se estabilizan, el sonido regresa, las cámaras vuelven a funcionar. Pero algo fundamental ha cambiado. Raúl mira a Stallone con ojos nuevos, como si acabara de despertar de un sueño de 30 años. ¿Qué acaba de pasar?, susurra, su voz quebrada, vulnerable como la de un niño perdido. Stallone observa a Raúl con la misma serenidad
que ha mantenido durante toda la entrevista. Pero ahora hay algo más en sus ojos en reconocimiento, como si estuviera viendo al hombre real por primera vez, no al personaje televisivo. A veces, dice suavemente, la respuesta no viene en palabras. Raúl se tambalea ligeramente, como si acabara de recibir un golpe invisible. Sus manos tiemblan mientras se aferra al brazo de su sillón y por primera vez en la historia del programa, el maestro de la provocación no tiene respuesta preparada. Yo no entiendo, tartamudea, mirando las luces del estudio como si las viera por primera vez. Durante 30 años he estado seguro de que en su voz se quiebra. ¿Qué me está pasando? En la cabina de producción, Elena observa, estupefacta, los monitores. Los niveles técnicos son completamente normales, como si nada hubiera ocurrido. Pero la transformación en el rostro de Raúl es innegable, transmitida en alta definición a millones de hogares. Las cámaras siguieron grabando, susurra Miguel, el director técnico. Todo está registrado, pero los sistemas dicen que no. Hubo ninguna falla eléctrica. En el estudio, el público permanece en un silencio expectante. La energía ha cambiado completamente. Donde antes había hambre de controversia, ahora hay una tensión reverente, como si estuvieran presenciando algo íntimo y sagrado. Al Raúl se quita las gafas con manos temblorosas, limpiándolas repetidamente, aunque están perfectamente limpias. Cuando era niño, comienza con voz quebrada, solía rezar. Creía que había alguien escuchando. Stallone asiente casi imperceptiblemente, sin interrumpir, creando espacio para que las palabras fluyan. Pero cuando mi padre murió, cuando mis oraciones no fueron escuchadas, Raúl traga saliva con dificultad. Decidí que todo era mentira, que la fe era para débiles. Y durante décadas me dediqué a... Se detiene, como si viera por primera vez la crueldad de su cruzada personal. A matar en otros lo que habías perdido en ti, completa Stallone llenalmente. Sin juicio en su voz, las lágrimas que Raúl ha contenido durante 30 años comienzan a brotar. En televisión nacional, frente a millones de espectadores, el cazador de dioses más famoso de España llora como el niño que una vez fue. No sé cómo volver a creer, susurra. No sé si puedo. La respuesta de Stallone podría cambiar no solo a Raúl, sino a todos los que están observando este momento de vulnerabilidad pura en un bar de Barcelona. La clientela habitual ha abandonado el fútbol para observar en silencio absoluto las pantallas que muestran a Raúl llorando en televisión nacional. El camarero, un hombre curtido de 50 años que se jacta de no haber llorado desde la infancia, se seca discretamente los ojos con el trapo que usaba para limpiar vasos. En 30 años sirviendo copas, murmura a un cliente habitual, nunca había visto nada igual. Es como si hubiéramos presenciado algo sagrado. Las redes sociales explotan en tiempo real. El hashtag #MomentosStallone se convierte en tendencia mundial en cuestión de minutos, pero no con burlas o memes como era habitual. Los comentarios tienen un tono diferente, más reflexivo, más humano. @PadreJosh _Madrid escribe, después de 20 años ordenando sacerdote, puedo reconocer un momento de gracia cuando lo veo. Esto no fue televisión, fue testimonio. Responden, soy ateo desde los 15 años, pero lo que acabo de ver me hace cuestionar todo. ¿Cómo explicamos científicamente esa falla eléctrica? En un hospital infantil de Valencia, las enfermeras se han reunido alrededor del televisor de la sala de descanso. Una de ellas, María, que lleva cuidando niños terminales durante una década, solloza abiertamente. Así es como deberían ser las conversaciones sobre fe, dice a sus compañeras. Sin ataques, sin defensa, son solo verdad. En la Basílica de la Sagrada Familia, el padre Antonio suspende la misa vespertina,
al ver que los feligreses están más atentos a sus teléfonos que al altar. En lugar de molestarse, sonríe. Hermanos, anuncia desde el púlpito: creo que Dios está hablando esta noche, pero no desde aquí. Vayamos a casa a reflexionar sobre lo que hemos visto. Un hogar en Sevilla en 3 generaciones amontonadas frente al televisor en completo silencio. La abuela, que perdió a su esposo el año pasado, aprieta su rosario mientras observa. Ese hombre americano tiene lo que yo perdí cuando murió tu abuelo, le dice a su nieta universitaria. Paz en medio del dolor. En redacciones de periódicos por toda España, editores cancelan las primeras planas preparadas sobre escándalos políticos. Esto es más grande, más importante. Un editor veterano en El País llama a su equipo a preparen un especial. Lo que acabamos de presenciar no es entretenimiento, es un momento que cambiará cómo hablamos de fe en este país. Mientras tanto, en el estudio, Stallone se inclina hacia Raúl con una sonrisa de comprensión infinita, preparándose para ofrecer las palabras que millones necesitan escuchar. Una semana después, el mismo estudio parece transformado, las luces ya no agreden con su intensidad, iluminan el espacio con una calidez que antes no existía. La escenografía ha sido sutilmente modificada en tonos más cálidos, menos neón, más madera, como si el espacio físico reflejara la transformación interior que todos presenciaron. La cola para entrar al programa se extiende por varias manzanas. Personas de todas las edades esperan pacientemente, algunas con libros sobre espiritualidad, otras con cuadernos para tomar notas, muchas simplemente buscando ser testigos de algo auténtico. Raúl entra al escenario y el cambio es inmediatamente visible. Ya no lleva su característico traje negro ajustado, viste un sencillo suéter azul marino y pantalones informales. Su rostro parece más descansado, pero también más vulnerable, como si hubiera dejado caer una máscara que llevó durante años. Buenas noches, saluda con voz serena, sin la energía frenética de sus introducciones habituales. El público guarda un respetuoso silencio. Gracias por acompañarnos. En lo que debo admitir no es un programa más. Hace una pausa, buscando las palabras correctas. Hace una semana muchos de ustedes presenciaron algo que no puedo explicar completamente. Un momento que comenzó como un intento de... Se detiene, visiblemente emocionado, como Untamed, cruel, y se transformó en un espacio para la verdad. Las cámaras captan rostros atentos en el público. No hay risas anticipatorias, solo una escucha profunda que contrasta dramáticamente con la audiencia de la semana anterior. Sylvester Stallone ha aceptado regresar, no como invitado en un show de entretenimiento, sino como compañero en una conversación que, francamente, todos necesitamos tener. Stallone entra caminando con la misma tranquilidad que lo caracteriza, pero ahora la cruz de plata en su cuello es visible, ya no oculta sino parte integral de su identidad. Al verlo, Raúl se acerca y, en un gesto que sorprende a todos, le ofrece no un apretón de manos formal, sino un abrazo genuino que Stallone recibe con calidez. Al sentarse, Raúl respira profundamente. Durante años hice de la burla mi negocio, y del cinismo mi marca personal. Comienza, mirando directamente a la cámara. Pero hoy quiero hablar sobre algo diferente. La búsqueda de significado. Stallone asiente suavemente, reconociendo el valor de este nuevo comienzo. Lo que seguirá no será una entrevista, sino una conversación que resonará en corazones hambrientos de autenticidad. 6 meses después, las ondas de aquel momento continúan expandiéndose como círculos en un estanque tranquilo. En una universidad de Madrid, una profesora de comunicación proyecta la entrevista completa a sus estudiantes de ética periodística. Observen, señala mientras pausa el video, en el momento del apagón inexplicable.
como el silencio puede ser más poderoso que 1000 argumentos. Esto cambió para siempre la conversación sobre los límites del entretenimiento. En un hospital infantil de Barcelona, un nuevo espacio ha sido inaugurado. No es una capilla ni un lugar específicamente religioso, sino un sitio para la reflexión. En la pared, una pequeña placa anea a veces las respuestas no vienen en palabras. Raúl ha transformado completamente su programa. Ya no busca la confrontación o la humillación. Ahora explora conversaciones difíciles con respeto, creando espacio para perspectivas diversas. Su audiencia ha crecido exponencialmente, atrayendo a personas hambrientas de diálogo auténtico, en lugar de circo mediático en un parque tranquilo. De Madrid, Stallone camina solo disfrutando de la quietud de la mañana española. Una anciana se acerca tímidamente. «Gracias», dice simplemente, apretando sus manos arrugadas alrededor de un pequeño crucifijo, «por recordarnos que la fe no necesita defenderse a grito». Stallone asiente con una sonrisa serena, reconociendo en sus ojos el mismo viaje a través del dolor que él ha recorrido. A las redes sociales, tan propensas a la furia viral, mantienen vivo el momento de manera diferente. El hashtag #Fuerza Silenciosa se ha convertido en símbolo para conversaciones respetuosas entre creyentes y escépticos. Un domingo por la mañana, Raúl entra silenciosamente en una pequeña iglesia rural, no para convertirse o proclamar una nueva fe, sino para sentarse en la última banca y escuchar, para reconectar con el niño que una vez rezó con todo su corazón. La voz narrativa regresa por última vez. En un mundo obsesionado con gritar más fuerte que el otro, a veces el acto más revolucionario es la quietud, no para escapar del diálogo, sino para crearlo, no para evitar las preguntas difíciles, sino para hacerles espacio. Y en millones de hogares, personas de todas las creencias reflexionan sobre una verdad simple, pero profunda, a la verdadera fuerza. Como demostró un actor de acción en una noche transformadora, no necesita ruido para ser escuchada. A la fuerza del alma susurra más fuerte que los músculos jamás podrían gritar.